Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Historia del remanente fiel. Al que venciere. Hola, soy el pastor John Alexander Pérez y quiero compartir contigo la historia del remanente fiel. El séptimo remanente de la iglesia cristiana es el remanente que quedó del periodo de Laodicea. Se le conoce como la iglesia militante. El Señor le dirige las siguientes palabras en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El séptimo remanente es la Sociedad Misionera Internacional Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma y fue conformado por los pocos que aceptaron el mensaje de la justificación por la fe en el año de 1888 y que en 1914 decidieron mantener la ley de Dios en alto. Te invito a que mires el video anterior para que puedas comprender un poco más sobre lo sucedido en estas fechas. Aunque este remanente es la iglesia militante, no es la iglesia triunfante. Su tiempo de acción es desde el año 1888. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia, el ángel de Apocalipsis 18, un movimiento. El tiempo de prueba es inminente, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado con la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados, en 1888. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Después, vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que descendiera a la tierra y uniese su voz con la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria y al descender iluminó toda la tierra con su resplandor. La luz que lo acompañaba penetraba por doquier mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde el año de 1844. La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la prueba que muy pronto ha de sobrevenir. Vi que sobre ellos reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 18, 1 al 6 nos presenta un mensaje enviado por Dios que ha de hacerse sonar en el fuerte pregón del tercer ángel. Aquellos cuya fe y celos son proporcionales a su conocimiento de la verdad manifestarán su lealtad a Dios, comunicando la verdad en todo su poder salvador y santificador a todos con quienes se asocien. Sus vidas piadosas y su servicio abnegado estarán en conformidad con los principios vitales del reino de los cielos. En Apocalipsis 3:21 se describe este remanente de la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Son las palabras que describen al vencedor. En 1914 llega un tiempo de decisión. Cuando en Europa estalló la guerra, los adventistas se enfrentaron con una dura prueba: no ir a la guerra obedeciendo a Dios, negándose de ir a matar y transgredir el sábado, o ir cediendo a las presiones del Estado y desobedeciendo a Dios. El 98% fue por el camino más fácil,
mientras que el 2% decidió no participar en la guerra y defender la ley de Dios, permaneciendo firme sobre la sólida plataforma de la verdad eterna, aún enfrentando el desprecio, la persecución, la cárcel y el martirio. El 2%, la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, antiguo movimiento que permanece firme desde 1844, es el remanente que continúa con los principios originales. El 98% que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el remanente de Filadelfia, ha cambiado y abandonado muchos de los principios originales. Un testigo ocular nos cuenta lo siguiente: todos vosotros sois hermanos, Mateo 23:8. Por eso emanaba especialmente en su comienzo una gran fuerza de los creyentes de Reforma al principio, entre los años de 1914 y 1915. Nos impulsaba entonces el Espíritu de Dios y el amor de Dios en predicar el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Nos acompañaba el Espíritu de Dios y convenció muchas almas en la Odisea. Las almas sinceras y fieles tomaban posición por Cristo y por la verdad de la Reforma. Se ponían del lado de aquellos que estaban dispuestos a guardar los mandamientos de Dios durante la guerra bajo dificultades y a manifestar la firme fe que obra mediante el amor de Dios. De esta manera, en la Reforma ya teníamos más de 1000 hermanos en Alemania. La obra prosperaba por dentro y por fuera. La guerra terminó en 1918. Vino un tiempo especial y con esto libertad en el trabajo. Terminó la persecución, como lo fue de 1914 a 1918. La obra se había llevado adelante bajo gran persecución. Más de un hermano y hermana estaban en la cárcel y diversos hermanos fueron llevados a la muerte. Esto terminó con el fin de la guerra en 1918. Este mensaje parecía ser complemento del tercer mensaje, que se le unía así como el clamor de medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los santos pacientes y expectantes que valerosamente daban la postrera y solemne amonestación para proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios a que saliera de ella a fin de huir de su terrible condenación. Deben combinarse los mensajes de los tres ángeles, dando su triple luz al mundo. Dice Juan en Apocalipsis: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto representa la proclamación del último y triple mensaje de amonestación para el mundo. La esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio de otro ángel que ilumina la tierra con su gloria. Esos mensajes se mezclan en uno solo para ser presentados a la gente en los días finales de la historia terrenal. Todo el mundo será probado y todos los que han estado en las tinieblas del error en lo que respecta al sábado del cuarto mandamiento comprenderán el último mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y a miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la del año de 1844. ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? ¿Cuándo veremos el cumplimiento pleno de esas palabras? El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844
fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la fusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la fusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Es así que el cumplimiento de esas maravillosas palabras del movimiento de reforma se cumplirán al final del ministerio, se cumplirán en los últimos eventos. Pero ¿quiénes participarán de esa obra? Pronto se cumplirán las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los instrumentos humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando la tierra con el conocimiento de Dios y con su insuperable gloria como las aguas cubren el mar. Los que hayan permanecido firmes en la fe desde el comienzo hasta el fin, seguirán siendo vigilantes durante el tiempo en que el mensaje del tercer ángel se proclame con gran poder. Durante el fuerte clamor, ayudada por la intervención providencial de su exaltado Señor, la Iglesia difundirá el conocimiento de la salvación en una obra tan extensa que la luz será transmitida a cada ciudad y pueblo. La tierra será inundada con el conocimiento de la salvación. El Espíritu de Dios, en su acción renovadora, coronará con éxito tan rotundamente la intensa actividad de sus agentes que el resplandor de la luz de la verdad presente será visto en todas partes. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y señales, prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tienen sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. ¿Cuántas clases de adventistas habrá en el tiempo del fin? En Mateo capítulo 25, verso 1 y 2 leemos: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas.
dos clases de adventistas. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Los fideicomisarios nos explican el origen histórico del nombre adventistas nominales. Veamos el apéndice de notas aclaratorias del libro Primeros Escritos. Adventistas nominales: a los que participaron en la proclamación de los mensajes del primer y del segundo, pero rechazaron el mensaje del tercer ángel y su verdad del sábado. Si bien continuaban abrazando la esperanza adventista, la señora de Guay los llama adventistas nominales, los que rechazaron la verdad presente, y también los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas. En remotas publicaciones de nuestros antecesores se los menciona también como adventistas del primer día. Notemos algo: los adventistas del primer día prácticamente desaparecieron en la historia. Sin embargo, la hermana Guay se le mostró en visión a un grupo de adventistas a los que ella llamó adventistas nominales, los cuales se levantarán contra los verdaderos adventistas en el tiempo de angustia. ¿Cuándo será ese tiempo de angustia? Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté determinando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Es así entonces que el tiempo de angustia es un tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Así que debe referirse a un grupo que existirá o que existe en este momento. Cuando investigamos el significado de la palabra nominal, encontramos que se define como el nombre o algo que está relacionado con el nombre, o que solamente existe de nombre, pero no es en realidad lo que ese nombre designa. También se define como del nombre o relativo de él, que solo existe de nombre y carece de una existencia efectiva, o que realiza una función propia de su nombre. Así que nominal o adventista nominal son adventistas que son solo de nombre, que no viven los principios del adventismo, que viven como el mundo y no hay diferencia entre ellos y los apóstatas. Eso es ser adventista nominal. ¿Seremos nosotros adventistas nominales? ¿Estamos viviendo en la luz que el Señor nos ha dado? ¿O será que solamente estamos llevando un evangelio de nombre? Tenemos que reflexionar sobre esto. Podemos entonces concluir sin temor a errar que en el tiempo actual, que es el tiempo del fin, existen dos grupos de adventistas. Uno, los adventistas nominales, que son los adventistas de solo nombre, ya que no tienen en cuenta los principios y rechazan así la verdad presente. Y dos, los verdaderos adventistas, que se mantienen firmes sobre la sólida plataforma de la verdad eterna. ¿Cuál de esas dos clases eres tú? El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores,
deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros, deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Esa es la definición que se da del remanente de la Odisea. Esa es la definición que se da del pueblo reformista. Y ese es el llamado que el Señor nos hace, a ser esos reparadores de portillo, a sostener los principios en alto, a poder sostener la verdad en alto delante de la vista de todo el mundo y a no doblegarnos frente al error. Ese remanente se define también como el residuo. En comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán como siempre lo fueron, un pequeño rebaño. Si los números fueran evidencia del éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia, porque en este mundo sus seguidores constituyen la mayoría. Es así que el número no es lo que importa. Nuestros afectos no pueden estar donde hay mucha gente, donde hay una gran cantidad de personas, sino donde se vive y se cumple la verdad, donde se tratan de poner los principios en alto, donde se lucha por sostenerse sobre la plataforma de la verdad eterna. Dios dirige un llamado a sus fieles. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales, los adventistas que viven de solo nombre, mas no viven los principios de la verdad presente. Y las iglesias caídas, que son las demás denominaciones que han cedido a múltiples errores inventados por el enemigo. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias, pero la luz resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. ¿Eres tú de corazón sincero? ¿Escucharás el llamado del Señor y te decidirás por el residuo? A la iglesia militante, a los que conforman ese movimiento de reforma, se les hace también una advertencia. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Querido hermano y querida hermana, tú que has tomado decisiones y que perteneces a este residuo, no te confíes en que tu nombre esté escrito en el libro de la iglesia. Debemos vivir a la altura de la luz, debemos vivir a la altura de los principios que el Señor nos ha dado. Necesitamos cada día avanzar, necesitamos cada día colocar nuestra vida en armonía con la luz que el Señor nos ha regalado. De esta manera podremos estar seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Que el Señor nos bendiga y nos permita llegar hasta el punto final de esta historia. Es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.